Tenga muy buenas noches. Vamos a dar inicio pues en este momento a la tutoría de repaso correspondiente a la unidad número 4 de la asignatura de matemática para computación. Antes de proceder pues al desarrollo de la agenda de este día, consultarles a todos si no hay problemas de audio. Se escucha, licenciado. Excelente. Entonces vamos a proceder pues con el desarrollo de la agenda que se tiene para este día en el que vamos a trabajar pues con la unidad de funciones algebraicas y trascendentes. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, pues, y me gustaría pues conocer hasta este momento cómo está su avance de lectura en relación a esta unidad actual. ¿Qué tanto han revisado de los materiales? ¿Qué conocen acerca de las funciones algebraicas? Al menos en ese punto. Me gustaría conocer pues cómo van con el avance y para ello vamos a consultarles a cada uno, comenzando con Jaime. Jaime, ¿me podés comentar si has revisado material, qué has revisado y cómo va la comprensión? Sí, licenciado. Personalmente he leído lo que es el documento de las funciones cuadráticas y de lo que es las racionales y un poco he leído lo que es para que las algebraicas, sí. Vale, muy bien. Carlos, ¿qué me puedes comentar, Carlos? Hola, buenas noches. Eh, en mi caso, pues he estado revisando los, este, las temáticas que abordaremos en esta unidad. En un documento de ello creo que son las funciones exponenciales. Este, que me recuerdo que hablábamos la tutoría pasada acerca de este tipo de función y al igual, pues aún faltan que leer algunos otros documentos, pero en lo que consiste un poco tengo la noción acerca de esta función. Y en los videos, pues tuve la oportunidad de observarlos detenidamente. Vale, muy bien, Carlos. ¿Y en tu caso, Walter? Muy buenas noches a todos. En relación a mí, yo comentarles que sí, he visto un poco los materiales, pero sí no detalladamente, quizás como los compañeros, ¿verdad? He tenido un poquito de dificultad ahí, pero va a tocar leerlo lo más pronto posible. Vaya, muy bien. Hacía la consulta, ¿verdad? Para saber hasta el momento cómo van con los respectivos conocimientos acerca de ello. Y pues ya haciendo ese sondeo, comentarles, ¿verdad? Ahorita vamos a trabajar las cuadráticas y a mencionar un poco acerca de las funciones polinomiales y fraccionarias. Y el día de mañana vamos a tocar las partes de las trascendentes, entiéndase, exponenciales, perdón, y logarítmicas. Esa va a ser la secuencia que se tiene organizada para estas tutorías, ¿verdad? La de hoy y la del día de mañana. Agradecerles pues por el tiempo que han hecho, ¿verdad? Tomando en cuenta que se tuvo que trasladar la tutoría de repaso para este día, pero era mejor, ¿verdad? Cambiarla a no darse esta tutoría de repaso. Entonces, vamos a trabajar en esta noche con funciones cuadráticas inicialmente. Entonces, para ello, les voy a compartir pantalla. Me dicen por ahí cuando ya la puedan ver.
Listo, ya se puede ver, licenciado. Excelente. Entonces, vamos a ir paso a paso, ¿verdad? En esta ocasión voy a trabajar directamente con el libro y es porque en esta unidad en particular, en el área de funciones, aspectos teóricos son muy pocos. Lo más importante acá va a ser la parte práctica y nos vamos a enfocar a ello. Sí vamos a observar, vamos a colocarles por acá, vamos a mostrarles las definiciones principales y luego vamos a ir haciendo comparativas entre este documento y este otro que tenemos acá para la resolución precisamente de ecuaciones, en este caso de resolución de funciones o gráficas de funciones. Vamos a auxiliarnos también, y se los comento, ¿verdad?, de la plataforma GeoGebra. Esta manera de, después de realizado un problema, podamos ver su parte gráfica. Claro, vamos a mostrarles cómo tratar de ver la secuencia o tendencia que va a tener una gráfica. Sin embargo, vamos a mostrarles también, a su vez, cómo realizar, ¿verdad?, cómo llevar a cabo la realización de una función polinomial, en este caso de la función cuadrática, cómo ver a su vez pues su secuencia, como la tendencia que la gráfica tiene y establecer el respectivo dominio y rango, que también forma parte esencial del tema de funciones. En las funciones van a centrarnos en el proceso, gráfica, dominio y recorrido o rango de una función. Entonces, para ello, bueno, veamos acá. Utilizando el material 1, capítulo 4 de otras funciones algebraicas y trascendentes. Me voy a colocar en el documento directamente en lo que corresponde a las funciones cuadráticas, ¿sí? A la parte de funciones cuadráticas. Entonces, ¿qué nos dice como tal el concepto de funciones cuadráticas? Nos dice que si f es una función que cuenta con dominios reales, entonces se dice que f precisamente va a ser una función cuadrática si existen constantes a, b y c que pertenecen a los números reales, donde el valor de a debe ser distinto de 0. Entonces, ¿quién representa una cuadrática? Esta forma, f de x igual a x cuadrado más bx más c. Esta es la forma en cómo vamos a identificar una cuadrática. Va a depender, como ustedes pueden ver, del grado que contiene la constante x. Debe ser una constante x al cuadrado. Ese es el punto importante. Además, ojo, toda función cuadrática, media vez no exista restricción, va a tener como dominio los números reales. El recorrido va a depender del signo que tome el valor de a. Entonces, ese es el punto importante o el aspecto importante que ustedes deben de tomar en cuenta en este tipo de funciones, en las funciones cuadráticas. Les voy a enseñar ahora de forma ejemplificada varios tipos de gráficas que nosotros podemos encontrar. Por ejemplo, tendremos en un caso particular, ¿verdad? Tomando un caso particular, conocemos la característica que se cumple y es de que f de x debe ser igual a una función que contenga grado 2. Y por ejemplo, x al cuadrado es precisamente una función, ¿sí? Una función cuadrática. Veamos su gráfica. Y su gráfica es esta que tenemos acá. Ahora bien, bueno, ¿cómo conozco, por ejemplo, que inicia desde acá y tiene esa tendencia? Eso lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando acá. Observamos, entonces, esta es la función cuadrática, x al cuadrado, que tiene, por ejemplo, un vértice, es así como se le llama, en 0,0. Y además posee una parábola que es abierta hacia arriba. Ahora bien, ¿cómo vamos a saber si una parábola es abierta hacia abajo? Va a depender del signo que contenga x cuadrado.
¿A qué nos referimos? Bueno, vayamos viendo entonces algunos aspectos importantes acerca de ello. En primer lugar, bueno, esta es la función estándar, llamémosle así. Ahora bien, generalmente se nos va a hablar, por ejemplo, de funciones que contienen la forma ax cuadrado, solamente esto. Donde a, como ya pudimos ver, debe ser distinto de 0. Entonces, a partir de ello, bueno, por ejemplo, si f de x es igual a 2x al cuadrado, ¿qué es lo que pasa? Ah, muy bien, veamos primero el signo de la constante. La constante es positiva. Ahora bien, si nos pide precisamente graficar esta función, debemos de llevarlo en 4 procedimientos, ¿sí? ¿Cuáles son esos 4 pasos? Observemos por acá. Vamos a darle solución, ¿sí? Vamos a darle solución a este primer ejemplo. Primero debemos encontrar el vértice, ¿sí? Encontrar el vértice de la función f de x. ¿Y cómo encontramos el vértice? Ojo acá. El vértice lo encontramos en primer lugar utilizando la fórmula x igual a menos b sobre 2a. En términos generales, una función cuadrática, su vértice lo van a encontrar o va a ser dado por el siguiente par. Menos b sobre 2a y f de menos b sobre 2a. Esta es la forma estándar en cómo van a encontrar un vértice, que se entiende que son, o menos de esta manera, como tener el punto x, y. De esa manera es como ustedes lo deben identificar. Muy bien. Entonces, en términos prácticos, lo que nos dice inicialmente es de que x lo voy a encontrar mediante esta fórmula, menos b sobre 2a. Muy bien, ese menos b sobre 2a lo extraigo de acuerdo a la forma estándar que tiene una función cuadrática, que es ax cuadrado más bx más c. Pero ¿qué pasa? Tengo una constante a, que es igual a 2, y la constante b no existe. Por ende, estas constantes son iguales a 0. A partir de ello yo puedo decir, bueno, entonces lo que yo tengo, ¿sí? Lo que yo tengo a partir de estos datos es, observemos, lo que yo tengo es menos 0 sobre 2 por 2, está muy bien, y el 0 dividido entre cualquier otro número me va a dar igual a 0. Muy bien. Entonces, acá encuentro el valor x del punto o del vértice que viene representado por esta forma. Entonces ya tengo este valor. Ahora, ¿qué es lo que viene? Bueno, luego de resolverlo, encontramos f de x, que no es más que sustituir al valor encontrado en la variable x. ¿Qué es lo que tendría? Si mi función original es 2x al cuadrado, entonces lo sustituyo por 0 al cuadrado. ¿Y esto qué me va a dar? Me va a dar igual a 0. Por ende, ¿sí? Por tanto, el vértice viene dado por el punto 0,0. Ah, muy bien. Entonces, ya cuando he realizado eso, vemos acá la forma en cómo realizar la gráfica. Más o menos nos quedaría así, a grosso modo, ¿verdad? Tomando algunos valores que vamos a ir colocando acá, ¿verdad? Por ejemplo, acá ya logré identificar, y lo vamos a hacer en color azul, que mi punto o mi vértice es hacia acá. Y además, por el signo que contiene A, que es 2, la gráfica va a ir hacia acá. Pero ¿cuál va a ser mi secuencia?
¿Sí? ¿Cuál va a ser mi secuencia? Cuando a nosotros allá por bachillerato, por 9º grado, se nos enseñó a hacer funciones, a graficar funciones, se nos decía, bueno, asignen números y vean la secuencia. Esta es una forma más correcta y más específica de cómo generar una gráfica. Tomando en cuenta que ya conozco mi vértice únicamente, ¿sí? Y se lo voy a escribir acá. Luego de encontrar el vértice, basta con, veamos, basta, y veamos acá, con evaluar f de x en dos números o valores cercanos al vértice. ¿Y cuáles serían esos valores? Veamos acá. 1 y menos 1. Acá estaría 2, 3, 4, 5. Acá menos 2, menos 3. Acá estaría 1, 2, 3, 4. Hacia el infinito, ¿verdad? Entonces, como ya lo conozco, bueno, entonces veamos ahora. Evaluémoslo para 1. En 1 me va a dar 2 por 1 al cuadrado. Y esto no es más que 2. ¿Sí? Y luego el otro valor, menos 1. Voy a tener 2 por menos 1 al cuadrado. Y si vemos menos 1 al cuadrado, ¿a qué es igual? A 1. Y 2 por 1 es igual a 2. Por tanto, yo acá tengo los puntos. Y ustedes lo pueden ver acá. Tengo los puntos 1,2 y menos 1,2. Muy bien. Entonces ya los puedo venir a ubicar acá en la gráfica. ¿Sí? Ya los puedo venir a poner acá. Menos 1,2, ¿sí? Sería por acá. Y 1,2. Y a partir de ello, yo ya puedo ver, aunque no ponga más valores, la tendencia que va a tener mi gráfica f de x igual a 2x al cuadrado. Y con esto ya he realizado el respectivo procedimiento para graficar una función cuadrática. No sé si se comprende, y es para todos la pregunta, ¿verdad? Si se comprende la forma en cómo debemos graficar una función cuadrática, ¿qué opinión me pueden mencionar ustedes? ¿Dejo la participación abierta? Bueno, sí, claro, se comprendió. Solo una preguntita ahí sería de evaluar un punto positivo y uno negativo. Cuando el vértice sea 0,0, sí hay que evaluar uno positivo y uno negativo. Vamos a ver posteriormente qué pasa cuando mi vértice no es 0,0, sino que es otro valor. ¿Estamos ahí, Julio? Bueno. Bien. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? Muy bien, entonces continuemos acá. Bien, ya observamos entonces cómo realizar la gráfica, ¿verdad? De una función 2x al cuadrado. Ahora bien, vamos a trazar una línea para acá para poder continuar. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sigue ahora? Bueno, sucede que van a haber diferentes gráficas de acuerdo a, ¿cómo decirles? De acuerdo a la forma que se tiene, ¿sí? Es decir, una función cuadrática que tenga esta forma también se puede representar de la forma f de x igual a factor de x menos h al cuadrado más k. ¿Cómo se hace esto? Bueno, no lo vamos a tocar porque es un tema ya visto y ya conocido. Se realiza mediante el proceso de
completar cuadrados. Por ese método de factorización se llega hacia la forma de este tipo. Ahora, ¿qué me ayuda esta forma? Veamos acá, a continuación. Esta es la forma original, muy bien. Si yo tengo una función, por ejemplo, una función f de x, llamémosle por acá 2x cuadrado menos 12x más 18. Esto sería lo mismo que tenerlo mediante la forma 2 factor de x menos 3 al cuadrado, sin el valor de k hasta el momento, o desconocemos hasta este momento el valor de k. ¿De qué va a depender ello? Bueno, va a depender directamente de la forma que se tenga ahora. Una función se me puede dar de esta manera o de esta. Ahora bien, estos son dos ejemplos o dos formas de cómo los podemos representar. Esa es la idea ahorita, ver las formas en las que podemos representar la ecuación cuadrática, ¿sí? Ahora bien, en términos generales, yo voy a tener tres formas de representación, ¿sí? Formas de representación. Si bien ya coloqué una por ahí, pero las tres formas son f de x igual a x al cuadrado, ¿sí? A factor de x menos h al cuadrado y f de x igual a factor de x menos h al cuadrado más k. Y sucede que cada uno va a tener, en términos generales, una forma diferente de graficarse. Vamos a trazar una división acá para mostrarles a qué me refiero. Esto asumiendo, claro, se asume un A positivo. Asumimos un A positivo. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, vamos a dibujar tres planos por acá. Por acá tenemos tres planos. Y si nos basamos en el ejemplo que ya vimos acá, de la función f de x igual a 2x al cuadrado, podemos ver que esta tiene vértice en 0,0. Entonces, significa que en términos generales, yo voy a tener el vértice acá. Y toda función que tenga esa forma va a tener una secuencia hacia arriba. Es decir, esta sería la gráfica de y igual a x al cuadrado. Muy bien. ¿Qué pasa si la forma que tengo es esta? Muy bien. Esto ya me cambia totalmente porque mi centro acá cambia. Ya no va a ser 0,0, sino que ahora al tener este valor h, esto me altera y me mueve la gráfica. ¿Sí? Esto me lo va a mover directamente. Porque ahora mi centro ya no va a estar en 0,0, sino más bien en h,0. Esto aplica, como repito, para la función y igual a factor de x menos h al cuadrado. Muy bien, pero tiene una k adicional. Bueno, esta k me va a indicar el número de casillas o de valores que se va a mover una función de acuerdo a la posición h. ¿A qué nos referimos? Bueno, nos referimos a lo siguiente. ¿Y es de qué? Si vemos, el 0,0 está solamente para esta forma, pero si ya se involucra un h, yo tengo el h, y si tengo el k,
yo también tengo el K. Entonces mi vértice va a venir dado en HK, en el punto HK. Y posiblemente ese punto, si H está acá, entonces el valor de K va a estar justamente acá. Y mi vértice va a venir en esta forma. Vamos a tratar de hacerla mejor acá. Muy bien. Va a venir más o menos de esta forma. Y esto precisamente va a ser igual, va a ser la función a factor de x menos h al cuadrado más k. Acá no se logra ver bien, pero es el cuadrado. Acá, muy bien. Estos son los tres tipos de gráficas. Para poderle responder y que Julio también sepa exactamente cómo van a ser los dos puntos que va a tomar luego de encontrar el vértice, voy a mostrarles otro caso. Dos casos más. Ya les mostré un caso para ax cuadrado. Ahora para la segunda forma. Vamos a tomar una de las funciones que tenemos acá. Pero la vamos a tomar desde acá. 2 factor de x menos 3 al cuadrado. Ah, muy bien. Esta ecuación o esta función tiene esta forma. Entonces mi centro va a estar en h, 0. ¿Y quién es h? H es 3. Entonces veamos este proceso que tenemos acá. Por ejemplo, veamos, graficar f de x igual a 2 factor de x menos 3 al cuadrado. Ah, muy bien. Veamos cuánto es h. H es 13. Por lo tanto, de acuerdo a ello, yo conozco que mi vértice va a estar en 3,0, perdón. En 3,0. Ah, muy bien. Entonces, como ya conozco que está en 3,0, entonces, si lo vemos gráficamente, y lo voy a hacer por acá aislado, vamos a tratar de trazarlo por acá. Si lo vemos por acá aislado y vemos por acá los valores, muy bien. Acá recordemos que siempre se coloca X en toda gráfica y acá Y. Muy bien. ¿Qué sucede en este caso? Bueno, yo ya conozco que mi vértice es 3,0. Esto sí, aquí no he colocado los valores, ¿verdad? Tomando en cuenta 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, evaluamos dos valores cercanos. Evaluamos dos valores cercanos. ¿Cuáles serían esos valores cercanos a 3? 2 y 4. Ah, muy bien. Entonces, para x igual a 2. Vamos a ver. Para x igual a 2 y para x igual a 4. ¿Qué es lo que tendríamos? F de 2 igual a 2 factor de 2 menos 3 al cuadrado. Esto nos queda 2 menos 3 menos 1 al cuadrado. Y menos 1 al cuadrado es igual a 1. Por lo tanto, tendría igual a 2. Ahora, al otro extremo. F de 4, que tendría 2 factor de 4 menos 3 al cuadrado. ¿Y esto qué me queda? 4 menos 3 es 1 al cuadrado. Y 1 al cuadrado es 1. Por lo tanto, tengo que f de 4 es igual a 2. Ah, muy bien. Entonces, tengo ya los puntos. ¿Cuáles son los puntos? 2,2 y 4,2. Encontrados esos puntos, vengo y los coloco acá. 2,2 sería acá y 4,2. Y entonces hoy mi secuencia iría más o menos de esta manera. Vamos a ver.
¿Comprendieron el desarrollo del segundo problema? Cuando el centro ya no, o el vértice ya no es en 0,0. Julio, me preguntabas acerca de los valores cercanos. ¿Comprendés ahora a mayor detalle cómo tomar dichos valores? Sí, claro. Excelente. ¿Los demás? ¿Alguna pregunta hasta ese momento? De mi parte, todo bien. Todo bien, excelente, muy bien. Entonces sigamos acá. Ojo, si ustedes ven acá, no llevé el proceso del vértice, ¿sí? No realicé el proceso del vértice. ¿Por qué? Porque mi función ya venía dado por 2 factor de x menos 3 al cuadrado. Es decir, esta forma. Ahora bien, ¿qué pasa si me lo da así? Vamos a seleccionar la función. Bien, ¿qué pasa si me lo da así? Ah, muy bien. Vamos a pegarlo por acá. Vamos a tratar de moverlo un poco para que vayamos comprendiendo, ¿verdad? Bien, bien. Bien, cuando me lo dé de esa manera, y lo voy a poner acá como mediante la otra forma, llamémoslo así, mediante la forma estándar, solamente les voy a mostrar la parte del vértice, lo demás sería exactamente igual. Cuando tenga la forma estándar, lo importante va a ser saber quién es A, quién es B, y quién es C, aunque C no lo necesito al momento de calcular el vértice. Veamos X. Ah, muy bien. X es igual, habíamos dicho, a menos B sobre 2A. ¿Sí? ¿Y quién era menos B sobre 2A? Ah, muy bien. Menos B sobre 2A es menos 12 sobre 2 por 2. Y esto es igual a 12 entre 4. Que me da como resultado X igual a 3. ¿Sí? Si lo vemos acá, ¿qué es lo que tenemos? Menos por menos más, 12. 2 por 2, 4. Y 12 entre 4 nos da 3. Evaluando ese valor de f de 3 en la función que tendríamos 2 por 3 al cuadrado menos 12 por 3 más 18. Ah, muy bien. Entonces, veamos qué es lo que tendríamos. 3 al cuadrado, ¿cuánto es? Es 9. Menos 12 por 3, 36 más 18. ¿Qué nos queda? 2 por 9 igual a 18 menos 36 más 18. Ah, y esto, si ustedes ven, me va a dar igual a 0. ¿Por qué razón? Veamos acá. Menos 18, 18 más 18 es 36. Menos 36, 0. Por lo tanto, mi vértice es 3,0. De ahí, lo demás es lo que tenemos acá, que es buscar dos valores cercanos para ver la secuencia que va a tener la gráfica. Vamos a ver, ahora con este segundo caso, segundo ejemplo, o segunda forma, va bien, que es la forma estándar. Comprenden la forma en cómo deben de extraer el vértice, si lo tenemos de una forma y si lo tenemos de la forma x menos h al cuadrado. Vamos a ver. ¿O hay alguna pregunta que quieran hacer? Dejo el espacio abierto. Bueno, yo siento más fácil esta forma, más larga, ¿va? Ajá. La expresión más larga. La sentí más fácil. Vaya, muy bien. El punto de vista de Julio. ¿Alguien más tiene alguna opinión? Bien. Vamos a ver el tercer caso. Esto es para el x menos h al cuadrado. Ahora, para ver el centro en HK. Por ejemplo, acá, que tendríamos o que tenemos directamente el punto H, K. ¿Cómo se extrae? Bueno, veamos a continuación. Vamos a bajar acá.
y vamos a trazar una línea, ¿verdad? Y vamos a decir, o vamos a escribir por acá, para la forma, A factor de x menos h al cuadrado más k, que sería la tercera forma. Bien, le voy a escribir la función, ¿sí? Le voy a escribir por acá la respectiva función. La función viene dado por f de x igual a 2 factor de x menos 3 al cuadrado más 3. Ah, muy bien. Veamos la forma que tiene y veamos la forma acá. El centro es HK o el vértice. Por lo tanto, mediante la forma original que tenemos acá, yo ya conozco que mi vértice es... El vértice va a ser 3,3. Si tomamos en cuenta que ahora mi centro es HK, por los valores que tengo, sería 3,3. Sin más rodeos. Eso porque la forma que me dice acá sería de que A es igual a 2, H es igual a 3 y K es igual a 3. Muy bien. Pero ¿qué tal que yo no lo quiero escribir de esta forma, sino que el problema me dice, mire, escríbalo mediante el cálculo del vértice, utilizando el punto menos b sobre 2a y el punto f de menos b sobre 2a. Entiéndase que se escriba de esta forma. Menos b sobre 2a y f de menos b sobre 2a. No, muy bien. Debo de representarlo de la forma original o de la forma larga. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, únicamente desarrollar, ¿verdad? La resta de dos cantidades sería, el cuadrado de la resta de dos cantidades sería el cuadrado de la primera cantidad menos el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado de la segunda cantidad y al final el más 3 que acompaña. Entonces, ¿qué tendríamos? 2x al cuadrado menos 2 por 3 es 6. 6 por 2, 12x, más 3 al cuadrado es 9, por 2, 18, más 3 acá. Muy bien, ¿y esto qué me queda al final? Bueno, me queda igual a 2x al cuadrado menos 12x más 21. Por lo tanto, tengo mis tres valores. A igual a 2, B igual a menos 12 y C igual a 21. ¿Conozco estos valores? Bueno, calculemos el respectivo vértice. Calculando el vértice. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tendría? X igual a menos 12 sobre 2 por 2. Y esto ya lo habíamos hecho con anterioridad, que era 12 entre 4 igual a 3. Justamente en esta parte prácticamente es la misma función en esos dos valores, excepto con el tercero. ¿Qué pasa en el tercero? Bueno, f de 3, ¿qué sería? 2 por 3 al cuadrado menos 12 por, en este caso, el valor de x, que sería 3, más 21. Ah, muy bien, esto me quedaba igual a 2 por 9, menos 36 más 21, y evaluaba acá. 18 menos 36 más 21. Y esto me va a quedar igual a 3. Si nosotros hacemos la operación que tenemos, 18 más 21 es igual a 39, menos 36 igual a 3. Ajá. Por tanto, el vértice es 3,3. Justo, veamos, justo como me lo dice la forma estándar acá, la forma inicial de la a factor de x menos h al cuadrado más k. 3,3. Y luego, ¿qué es lo que viene? Bueno, mismo proceso que en los anteriores, ¿sí? Mismo proceso. ¿A qué nos referimos?
realizar la gráfica. Realizamos la gráfica. Colocamos diferentes valores acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sean los que sean cuales sean los valores a utilizar, ¿verdad? De acuerdo a la secuencia. Muy bien. Y los escribimos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y colocamos el vértice. ¿Dónde tenemos el vértice? El vértice lo tenemos en más o menos por acá. 3,3. ¿Y qué hacemos después? Recordemos, después evaluamos dos valores cercanos. ¿Quiénes serían esos valores? F de 2 y 4. X igual a 2 y X igual a 4. Esos serían los dos valores cercanos. X igual a 2 y X igual a 4. Y sustituimos, ¿verdad? La función original era 2x cuadrado menos 12x más 21. Entonces nos quedaba 2 por 2 al cuadrado menos 12 por 2 más 21. Vemos acá 2 al cuadrado es 4 por 2 igual a 8 menos 24 más 21. Y sacamos acá los respectivos valores. Bueno, 8 más 21 es 29 menos 24 igual a 5. Ahora para el segundo valor, f de 4. 2 por 4 al cuadrado menos 12 por 4 más 21. Esto me va a quedar 4 al cuadrado es 16 por 2, 32. Menos 12 por 4, 48 más 21. Muy bien. ¿Cuánto me va a quedar eso? Me va a quedar igual a 5. Curiosamente, y esto es importante, en toda función cuadrática siempre van a concordar los valores cercanos, ¿sí? Y también si yo lo hago, por ejemplo, para 1 y para 5, me va a concordar el resultado f de 1 y f de 5. Es una de las características que cumple una función cuadrática. Ahora, bueno, ya lo tengo. Veamos acá. Tengo el punto 4,5, sería por acá, y el punto 2,5, y por ende tengo esta secuencia. Vamos a ver, el punto me quedó fuera. Más o menos por acá. Y esto, precisamente, es la función f de x igual a 2 factor de x menos 3 al cuadrado más 3, o lo que escribimos al final, luego de desarrollar este cuadrado, que era 2x cuadrado menos 12x más 21. Esto es graficar funciones cuadráticas. ¿Sí? Estas son todas las formas. El proceso, quiero decírselos, es mecánico. ¿Qué me refiero? Lo mismo para todo. Y podemos hacer comprobaciones, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tendríamos 2 factor de x menos 3 al cuadrado, perdón, vamos a ver. Acá. 2 factor de x menos 3 al cuadrado más 3. Y si ustedes ven, precisamente el centro o el vértice lo tiene en 3,3. El punto 4,5 y el punto 2,5 exactamente en la posición que debe de ir. Y me da lo mismo si yo le escribo mediante 2x al cuadrado menos 12x más 21. Veamos. Este sería de una forma, esto sería con la otra, y es exactamente lo mismo, únicamente escrito de forma distinta. Si me da esto y quiero llegar a la forma que tengo acá, entonces debo de completar cuadrados. Que de hecho ustedes van a poder observar acá en el segundo documento. En este documento en particular es precisamente el procedimiento que sigue todos los problemas, ¿sí? Que es factorizar esto que tenemos acá mediante completación de cuadrados. ¿Sí?
Si vemos este segundo documento que ustedes se encuentran en plataforma, les va a pedir completar cuadrados. Mientras que en el primer documento, el vértice lo van a tener que encontrar mediante este punto que yo ya les había mencionado antes. Vamos a ampliar un poco más. Si ven, dos documentos que siguen una misma secuencia, y esto es importante que ustedes lo sepan, y es de que pueden seguir cualquiera de los dos procedimientos, todos van a ser correctos. Ambos van a ser correctos. No sé si hay alguna pregunta, queda claro por el momento. Dejo nuevamente el espacio abierto. ¿Algo que quieran agregar de parte de ustedes, Jaime? No, licenciado, por el momento todo está bien. Bien, Carlos. Para mí, pues todo ha quedado claro. Bien, Ricardo. Todo claro. Julio. Estamos. Todo claro. Excelente. Juan. Walter. Está muy entendible. Todo bien, Ex- licenciado. Excelente. Vamos Bien, entonces. Sí. Muy bien. Excelente, Juan. Walter igual. Bien, vamos ahora entonces. Si ustedes se pueden auxiliar de GeoGebra. Ojo, auxiliar de GeoGebra para ver la tendencia de la gráfica. Pero debe de quedar, ¿verdad?, el procedimiento que ustedes deben de seguir para su realización. ¿Sí? Ahora, solamente un paréntesis. ¿Verdad? Un paréntesis antes de ver un poco qué es con lo que vamos a terminar. La función polinomial irracional. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en este caso si mi función fuese de esta manera? Menos 2 factor de x menos 3 al cuadrado más 3. Mi vértice, y voy a trazar acá una división, ¿verdad? Mi vértice seguiría siendo 3,3, ¿sí? Pero el signo es menos. Y cuando el signo sea menos, veamos qué pasa. Menos 2 factor de x menos 3 al cuadrado más 3. Veamos qué va a pasar cuando el signo del coeficiente que acompañe a x al cuadrado sea negativo. Entonces la secuencia de la gráfica va a ser hacia abajo. Ahora, hay algo que dejamos pasar por alto acá, ¿sí? O algo que se nos ha escapado. Y es precisamente quién es el dominio recorrido. En este caso, el dominio van a ser los reales, porque abarca cualquier valor de x. Pero el recorrido va a depender, en principio, del segundo valor del par. Va a abarcar precisamente desde ese valor hacia el infinito. Veamos. Desde acá hacia el infinito. De 3 a más infinito. En el caso, por ejemplo, de este otro problema que tendríamos acá, de este que tenemos acá, su dominio son los reales, pero su rango o recorrido va desde 0 a más infinito, ¿sí? Tomando en cuenta, lógicamente, que desde dónde se evalúa en el punto Y, en el valor del vértice. Esto va a ser lo que va a mandar de dónde a dónde va. Ahora bien, en el caso de esta última función que yo les colocaba acá, menos a o menos 2 factor de x menos 3 al cuadrado más 3. En este caso, directamente yo les puedo decir a partir de ello que su dominio son todos los reales, pero su rango
o recorrido, o también llamado codominio, este va a ir de menos infinito hacia 3. ¿Por qué de menos infinito hacia 3? Porque en este caso la gráfica va a tener esta tendencia y por tanto el rango se lee en esta dirección y el dominio se lee en esta dirección. Y en toda función cuadrática media vez no hay restricción, va a ser los reales. Y el rango va a depender en principio de este valor. Si este valor es el punto final que alcanza o si es el punto inicial. Si es el punto inicial sería de acá de 3 a tanto y si es el punto final de menos infinito hacia ese valor. Eso es lo que me faltaba agregarles acerca de la función cuadrática. ¿Queda claro ese punto? Sí, Excelente. Entonces, vámonos a lo último. Posiblemente nos pasemos un poquito de la hora, ¿verdad? Que debemos de terminar, pero es importante conocerlo debido a que el día de mañana vamos con logarítmicas y exponenciales. Vamos a ver. Vamos ahorita a ver un poco la función polinomial y la función racional. Y antes de comentar acerca de ello, les quiero mostrar siempre en el documento, ¿verdad? Algo importante. Bueno, acá nos da el punto, ¿verdad? Acá ustedes pueden, les voy a ir mostrando, ¿verdad? Todos esos detalles. Acá pueden ver las formas que yo les acabo de mencionar, ¿verdad? Que como se los dije, lo iba a hacer directamente mediante práctica. Y acá, esto es lo que les quería mostrar. Puede ser que en algún momento ustedes en su lectura me digan, ¿por qué aquí el vértice lo calcula de una manera diferente? Es decir, más largo. Porque ese es el punto inicial, ¿verdad? X igual a menos B sobre 2A. Pero ¿por qué a la hora de evaluar, por ejemplo, que alguien me diga, ¿por qué a la hora de evaluar no lo hace en f de 1, que es el valor que se ha encontrado para x? Bueno, porque acá el libro toma directamente todos los valores, es decir, toma estrictamente el discriminante, es decir, todo lo que está dentro de la raíz, entiéndase, ¿verdad? Lo voy a borrar para que no me vayan a confundir. Todo lo que está dentro de la raíz de la fórmula cuadrática dividido entre 4a. Esta es la forma que el libro nos dice. Y se los voy a encerrar. Pero es exactamente cómo hacerlo de esta manera. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Le va a dar ese mismo menos 8. Nos va a quedar así. 1 al cuadrado es 1, por 3, 3, menos 6, menos 5. Y eso le va a dar menos 8. Entonces, bajo mi criterio general, ¿verdad? Considero más viable que lo hagan de esta manera. ¿Sí? Encuentran X y luego lo evalúan en la función para que encuentren el respectivo vértice. Esa es la forma que yo directamente sugiero y que de hecho es la primera forma que les habla el documento, ¿verdad? Les va a dar esta segunda forma, pero es más viable y yo considero, como repito, que lo hagan mediante la primera forma como se los había mostrado. Bien, ya habiéndoles mencionado, ¿verdad? Ese punto, voy a avanzar acá en el material para llegar a la parte de las funciones exponenciales y racionales. Perdón, las polinomiales y las racionales. Y están justamente acá. La función polinomial y la función racional. Centrándonos directamente en sus características, ahí nos vamos a basar principalmente en sus características. ¿Por qué? Bueno, a diferencia de la función cuadrática, la función polinomial
va a ser aquella que contenga esta forma. ¿Sí? Que contenga esta forma. Y observemos acá los diferentes casos. Ah, esta tiene grado 4. Esa tiene grado 5, esa tiene grado 8. Entonces, todas estas ya son consideradas precisamente funciones polinomiales. Ya no cuadráticas, no cúbicas, sino que función polinomial. Ahora bien, hay algo importante que también ustedes deben de tomar en cuenta, y es de que toda función polinomial va a tener cortes con los ejes. Va a existir cortes con los ejes. Y van a depender mucho del grado de la variable x. ¿A qué nos referimos? Bueno, veamos esta función, por ejemplo. Dice que es, y se la voy a escribir acá, ¿verdad? Vamos a tachar las demás, que es 3x a la cuarta, dice, menos 2x al cubo, menos 2x al cubo, más 8x al cuadrado, más 8x al cuadrado, menos 5x más 1. Esta es la forma que este tiene. Entonces, muchas veces va a depender del grado que tengan los cortes que va a tener. Sin embargo, ese tipo de funciones muchas veces pueden ser representadas como una función cuadrática y solo van a tener un corte sobre el eje acá. Pero van a haber otras que no solo van a tener cortes, sino que también van a tener diferentes asíntotas. Ahora, veamos acá a continuación. Eso se lo quería mostrar en primer lugar, que vemos que al ser grado par, lo que tiene es una parábola. Porque la cuártica, la función 4, la podríamos representar también, como decía al inicio, como una posible función de grado 3. Ahora bien, vamos a tachar esto y vamos a continuar. Ya es poco lo que nos falta. Observemos acá. Vamos a avanzar a las características, ¿sí? Que es el punto también, es un punto también bastante importante. ¿Qué nos dicen sus características? Bueno, en primer lugar, que la gráfica de f tiene como máximo n intersecciones con el eje x. Como repito, dependiendo el grado de n. El grado n, es decir, el grado de la función polinomial. La gráfica siempre va a tener una intersección en un valor particular. Si el valor de n es grande, entonces f de x, la gráfica de ello va a tener el mismo comportamiento de una función normal cuadrática. Es decir, esta forma. Claro, aclarando o dependiendo del grado que vaya a tener. Y además nos dice que si n es par, como el caso de la gráfica que hicimos acá, la gráfica tiene al menos un punto mínimo y efectivamente ese punto mínimo es acá. Y si n es impar, la función tiene como ámbito el conjunto de los números reales. Es decir, su dominio van a ser estrictamente los números reales. Muy bien. Estas son las características principales. Y además, ojo, además, debemos de tomar en cuenta algunos aspectos. Por ejemplo, se los muestro por acá. Quiero moverme hacia la pizarra. Y se los quiero mostrar acá. El ejemplo de una función polinomial. Una función polinomial podría ser, por ejemplo, acá, 2 factor de x menos 3
factor de x más 1, factor de x menos 2. Ah, ¿cómo se ve esa gráfica? Veámosla primero acá. Y luego la vamos a hacer manual. Esta sale un poco rápida. La función es 2 factor de x menos 2, factor de x más 1, factor de x menos 2. Acá creo que era x menos 3. Veamos la forma que esta tiene. Ah, muy bien, tiene 1, 2, 3 cortes. Ay, ¿dónde tiene esos cortes? Veamos, acá es muy fácil diferenciarlo cuando lo que tenemos es esto. Y es de que los cortes van a salir a partir de acá. ¿Por qué? Porque el corte es aquella donde la función se me hace 0. Y justamente la función se me hace 0 en x igual a 3, x igual a menos 1 y x igual a 2. Por lo tanto, los cortes serían en 3,0, menos 1,0 y 2,0. Y lo podemos ver acá. Menos 1,0 justamente está acá. 2,0 está acá y 3,0 está acá. Entonces, estos vendrían siendo cortes en el eje X. Ahora bien, ¿qué pasa si la función me la da en términos cúbicos? Por ejemplo, este sería como un caso particular. X cubo más 3x cuadrado más 2x más 2. Ah, muy bien. ¿Qué debemos de aplicar? División sintética para poder determinar cuáles son sus cortes. La división sintética me ayuda a representar una función en esta otra forma, ¿sí? En una forma de este tipo. Esto que escribí acá no es precisamente esta función, no es esta, sino que es cualquier otra función. Pero toda función cúbica debo de hacerla mediante el proceso de la división sintética para poder encontrar cortes con el eje X. Muy bien, voy a borrar nuevamente esto para que no lo vayan a confundir, ¿verdad? ¿Por qué escribí esa función? Bueno, porque si ustedes ven acá, esto que tengo acá es una función cúbica. Y normalmente una función cúbica va a tener 3 cortes en X. ¿Por qué sé que es cúbica? Bueno, veamos X por X por X me va a dar X al cubo. Entonces conozco que es una función cúbica. O entiéndase, ¿verdad? Una función polinomial. Ahora bien, ¿cómo poder graficarlo? Bueno, eso es lo importante, cómo hacerlo manual, porque no precisamente lo debo de hacer siempre en GeoGebra. Entonces veamos acá. Es importante la parte manual. Además, tratar de ubicar algunos puntos, ¿verdad? Para una mejor comprensión. Como repito, es la parte importante. Entonces, ¿qué tengo acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, entonces, ¿dónde están mis 3 cortes? Mis 3 cortes están en menos 1,0, 2,0 y 3,0. Además, ojo, además, conozco algo importante o necesito conocer algo importante. El corte en el eje Y. Y el corte en el eje Y se hace evaluando en X igual a 0. Ah, muy bien. Entonces, ¿cómo lo vuelvo a reescribir? Bueno, aquí tengo la función. Reescribámosla ahora con el valor de 0. Muy bien. F de 0 es igual a ¿quién? A 2 factor de, sería 0 menos 3, factor de 0 más 1,
y de 0 menos 2. ¿Qué es lo que me queda? 2 por menos 3 por 1 por menos 2. Y esto me va a dar igual a 12. Si hacemos la operación, 2 por menos 3 es menos 6. Por 1 menos 6 por menos 2 es igual a 12. Por ende, el corte en Y lo tengo en 0,12. ¿Qué significa? Que más o menos lo voy a tener por acá. ¿Sí? En 0,12, según la tendencia que yo lleve acá de la función. Comprobémoslo, veamos la gráfica. Vamos a ver qué nos dice la gráfica. Ah, muy bien. El corte, veamos acá, está en 0,12. Muy bien. Entonces, como ya conozco, entonces más o menos yo puedo llevar una tendencia de la gráfica. La gráfica iría más o menos así. Permítanme, vamos a ver. Para que más o menos se vea la tendencia. Va más o menos así. Regresa por acá. Y sube acá. Y veamos, se extiende por todos los reales. Característica. Dominios reales y rangos reales. Esto se va a cumplir. Veamos. Se cumple siempre y cuando la función no tenga restricciones en su dominio. ¿Sí? Si no hay restricciones en su dominio, entonces yo una gráfica le puedo hacer esto y le puedo hacer esto acá, para indicar que se sigue extendiendo a lo largo y ancho de toda la gráfica. Esto se cumple principalmente en las funciones cúbicas, que es el caso de esta función que tenemos acá. Vamos a ver. ¿Comprendimos este nuevo caso? La pregunta es para todos. ¿Logramos comprender este nuevo caso de función polinomial? ¿O hay alguna pregunta? Dejo el espacio abierto nuevamente. Bien, Ricardo dice que todo bueno. ¿Los demás? Excelente, Julio. Muy bien. Vamos a lo último. Vamos a lo último. Al final yo les voy a compartir todo este documento donde hemos desarrollado los problemas, para que lo puedan seguir con la grabación en el momento que ustedes lo puedan realizar. Muy bien. ¿Qué pasa si tengo un polinomio P de X entre otro polinomio Q de X? Ah, muy bien. Si yo tengo esto, entonces tengo restricción del dominio. Eso es lo que yo voy a tener, restricción del dominio. ¿Por qué razón? Bueno, veamos a continuación el material. Vamos a avanzar un poco acá para ver esta última característica. Por acá está, muy bien. ¿Qué sucede? Bueno, si yo tengo que P y Q son dos funciones polinomiales de grados diferentes, entonces vamos a definir esta función, ¿sí? P de X entre Q de X, donde el polinomio de mi denominador debe ser distinto de 0. Entonces, acá ya tengo un dominio restringido, donde el dominio van a ser los reales menos
En palabras, ¿verdad? Aquellos valores que hacen cero el denominador. Muy bien. Esto es una función racional. Aquellos valores que me hacen cero al denominador son los que me van a restringir mi dominio. ¿Qué significa entonces? Bueno, vamos a ver acá lo que sucede, las características. Veamos. En las características vamos a tener lo que conocemos como asíntotas verticales y asíntotas horizontales que van a salir a partir, ojo, a partir de la realización de un cuadro de variación y de aquellos valores que me hacen cero a la función. De ahí va a salir. Entonces, tomando en cuenta precisamente estas características, ¿sí? Estas características, veamos acá las diferentes situaciones. Esto, por ejemplo, que tengo acá es una asíntota. ¿Por qué? Porque la función se puede extender a lo largo de todo el dominio, pero nunca va a tocar a esa asíntota. Y no importa por dónde llegue, nunca la va a tocar. Y la asíntota vertical puede estar en cualquier posición. El mismo eje Y puede convertirse en una asíntota. Ahora bien, también es importante que parte de las asíntotas horizontales, estas pueden ir representadas incluso esta misma, a ver, este mismo eje X puede ser una asíntota horizontal o la asíntota puede cruzar acá o puede pasar en cualquier otra posición. ¿Sí? Puede pasar cualquier otra posición. Y igual a 0 va a ser la asíntota horizontal, es decir, lo que hablaba del eje X siempre y cuando se cumpla esta condición. Si es lo contrario, no van a haber asíntotas horizontales. ¿Cómo vamos a poder ver eso? Lo vamos a ver a partir del grado del polinomio. Grado del polinomio mayor en el numerador, entonces no va a existir como tal una asíntota horizontal. Entonces, para ello, les voy a mostrar este ejemplo en particular, pero no acá en el libro, sino realizado, y con eso vamos a terminar. Veamos la función dice que era f de x igual a 3x al cuadrado menos 11x menos 4 entre x al cuadrado menos 4. Acá sucede una cosa con el denominador. Bueno, acá hay dos valores que me van a hacer 0. X al cuadrado menos 4 factorizado es como tener x menos 2 factor de x más 2. Por ende, x igual a acá sería x igual a 2 y x igual a menos 2 son los que me hacen precisamente 0 a mi denominador. Por tanto, ¿qué es lo que yo puedo decir acá? Muy bien. Yo lo que puedo decir es lo siguiente, que a partir de esos valores, el dominio de la función va a venir dado por todos los números reales, exceptuando los valores menos 2 y 2. Significa en términos prácticos que estos valores me van a representar esto que tengo acá. Asíntotas verticales. Y puedo comenzar precisamente colocando esta situación. ¿Sí? Yo lo puedo colocar. Es decir, vamos a hacer el plano acá.
Y tomando en cuenta, pues, algunos valores, por ejemplo, solamente vamos a poner estos ahorita. Tomando en cuenta los valores menos 2 y 2, ya vamos a saber, ¿sí? Vamos a saber por defecto, ¿verdad? De que esto acá, más o menos así, me representa asíntotas, ¿sí? Asíntotas, entiéndase, verticales. Conozco las asíntotas verticales. Ahora bien, quiero mostrarles desde acá cómo se vería la gráfica, ¿sí? Voy a mostrárselas. La función es 3x al cuadrado menos 11x menos 4 entre x al cuadrado, vamos a ver, x al cuadrado menos 4. Voy a reducir acá para que se les vean. Veamos, esta es mi función y las asíntotas se logran ver. ¿Por qué? Porque a cada 2 no lo va a tocar, al menos 2, y a 2 tampoco lo toca, ¿sí? A 2 no lo toca. Entonces, veamos la forma que tiene esta gráfica. Ah, muy bien. Solo hay dos cortes en X y hay un corte en Y. Y la única forma, perdón, en Y, solamente hay un corte en Y y dos cortes en X. Eso es lo que tenemos. Ahora bien, más allá, ojo, más allá de conocer los valores o los puntos donde corta, porque precisamente lo corta en X igual a 1/3, es el valor específico que lo corta. ¿De dónde sale ese valor? Bueno, sale a partir de la factorización del elemento que está en el numerador. Además, otra característica que posee esta función, y es de que hay una asíntota que está acá, que en el plano, si bien es cierto, no se ve, pero podemos ver acá que hay un valor que no lo va a tocar. ¿Sí? Cruza, se extiende hacia acá y se extiende hacia acá, pero hay cierto valor que no lo toca. Entonces, a partir de ello, nosotros podemos ir determinando entonces qué posibles situaciones pueden darse a raíz de este problema. ¿De qué manera? Ah, muy bien. Hay una situación. Bueno, necesitamos, así como factorizamos al denominador, necesitamos factorizar al numerador. Es decir, a 3x cuadrado menos 11x menos 4. ¿Y esto cómo lo realizo? Bueno, más o menos haciendo memoria. Multiplicando por 3 a toda la ecuación. 3x al cuadrado menos 11 por 3x, menos 4 por 3. Es decir, acá estamos aplicando hasta cierto punto la factorización. Más o menos, a grosso modo se lo estoy haciendo, aunque es algo que ustedes deberían de manejar. ¿Qué es lo que tendría? 3x menos, y 3x menos por menos da más. Acá lo que tengo, si ustedes ven, es 12. Muy bien. Dos valores que restados me den 12 y multiplicado, que sumados me den 11, perdón, y multiplicado me den 12. Recordemos que esto lo hacemos mediante posiblemente simplificación para conocer qué valores podemos tener. Por ejemplo, estrictamente me nos dan estos valores, ¿sí? Menos 12 más 1 es menos 11. Y menos por más es menos, 12 por 1 es 12. Todo esto entre 3. Entonces puedo sacar acá un factor común y me quedaría 3 factor de x menos 4 por 3x más 1. Todo esto entre 3 y acá se eliminan. ¿Y qué es lo que me queda? X menos 4 factor de 3x más 1. Por tanto, hay otros valores que me hacen 0. ¿Sí?
Hay otros valores que me hacen 0 a la función. ¿Cuáles son esos valores? X igual a 4. Si lo vemos de esta manera, x menos 4 es igual a 0, x igual a 4. Y la otra, 3x más 1 igual a 0, por lo tanto, x sería igual a menos 1/3. Y acá es donde yo conozco, ¿sí? A partir del proceso de factorizar al numerador, ¿sí? Al numerador, conozco los cortes en el eje X. ¿Y cuáles serían esos cortes? Bueno, acá nuevamente vamos a agregar otros valores. Sería en x igual a 4 y en x igual a 1/3, más o menos por acá. Serían entonces estrictamente esos puntos donde la función va a cortar. Donde la función va a cortar en particular. Ahora bien, aquí estamos mostrando cómo graficar. Entonces, falta encontrar el corte con el eje Y, que es este que tenemos acá. Dicho corte lo encontramos, recordemos, corte en Y, lo encontramos utilizando x igual a 0. Es decir, evaluando la función en 0, ¿qué es lo que tendríamos? Es la única manera en cómo lo podemos determinar. ¿Cuál es la función original? 3x al cuadrado, es decir, 3 por 0 al cuadrado, menos 11 por 0, menos 4. Entre 0 al cuadrado, menos 4. ¿Sí? ¿Y esto qué sucede? Sucede que esto me va a dar 0, esto me va a dar 0 y esto me va a dar 0. ¿Qué es lo que me queda? Menos 4 entre menos 4 y esto es igual a 1. Por lo tanto, el corte en Y se encuentra en 0,1. Ah, muy bien, ya encontré el respectivo corte. Lo venimos a tratar de colocar acá. Por acá estaría 1. Vamos a asignar valores cualquiera, ¿verdad? Y ahora ya conocemos cuál es el corte que tenemos acá, que es en x igual a 1. Entonces ya conozco más o menos la secuencia que va a llevar hacia acá y la que va a llevar hacia acá. Esas son las secuencias que conozco. Además, ya puedo observar la secuencia que tendríamos en este extremo y por ende sería algo similar acá, aunque no encuentre valores todavía, ¿sí? Aunque solamente utilice, digámoslo así. ¿Cómo sé la tendencia? Bueno, evaluémosla para menos 3. Y para menos 4, por ejemplo, y veamos cuál es su secuencia. Y acá la podemos evaluar en 3, la podemos evaluar en 5, y veamos cuál es su secuencia. Es decir, sustituyendo el valor en la función. Esa es la secuencia normal. Ahora, a partir de este proceso, también surge lo que le conocemos como el cuadro de signos. ¿Sí? El cuadro de signos, y esto es lo último ya, ¿verdad? El cuadro de signos viene dado por los siguientes casos. Vamos a trazar acá varias situaciones. Y de igual manera acá, varios elementos. Justamente acá. Hay muchos valores que me hacen 0 a la función. Uno de esos se encuentra en 3x más 1. El otro se encuentra en x menos 4. Esto es el polinomio del numerador. Y en el numerador tengo también x menos 2 y x más 2. Y acá voy a tener, en términos 4, mi signo resultante.
mi signo resultante. Entonces, ¿cuáles son los valores? Aquí hay que ordenarlos de acuerdo a el orden de una recta numérica. Menos 2, menos 1/3, 2 y 4. Menos 2, ¿a quién hace 0? Hace 0 a x más 2. 2, ¿a quién hace 0? A x menos 2. Menos 1/3, ¿a quién hace 0? A 3x más 1. Y 4, ¿a quién hace 0? A x menos 4. Entonces, ¿en qué se trata acá? De ver cuál es el signo que correspondería a cada elemento, por ejemplo. Un valor que esté por encima de menos 1/3, es 0. Y si x vale 0, ¿cuál es el signo de esta expresión? Su signo va a ser positivo. Entonces, hacia la derecha van a ser positivos y hacia la izquierda van a ser negativos. Para x menos 4, muy bien, es este valor el que me hace 0. Un valor por encima de él, es 5, muy bien. 5 menos 4 es 1, signo positivo. Entonces, lo que estén por debajo de él, negativo. Para x menos 2, muy bien, un valor por encima de menos 2, podría ser 0. 0 menos 2 es menos 2. Muy bien, ¿qué es lo que? Perdón, es desde acá. Había confundido. Es desde 2, que es el que me hace 0 acá. Entonces, para 2 sería 0, negativo acá. A la izquierda, positivo a la derecha. Y para este otro caso, un valor que esté por debajo de menos 2, sería menos 3. Menos 3 más 2, menos 1. Negativo a la izquierda, positivo a la derecha. Entonces, dentro del cuadro de signos es importante, luego de completar todos los elementos con los valores que hacen 0 a la fracción, tendríamos, bueno, menos por menos es más por menos menos por menos más. Menos por menos es más por menos es menos por más es menos. Más por menos es menos por menos es más por más es más. Más por menos es menos, por más es menos, por más es menos. Y acá nos va a dar más. Este cuadro de signos, si se los quiero mostrar acá, le va a aparecer precisamente en la solución a este problema. ¿Sí? Le va a aparecer aquí. ¿Qué es lo que me indica acá? Este cuadro me va a servir para lo siguiente. Por ejemplo, cerca de estos dos valores, la gráfica es similar. ¿Sí? Es similar. Y no hace referencia hacia una figura en particular. Entonces, acá hay una asíntota. Y esa asíntota posiblemente la vamos a encontrar en y igual a 3. No vamos a entrar en detalle de momento cómo encontrar precisamente la asíntota a esa función. Sin embargo, acá podemos ver el respectivo resultado de esta expresión. ¿Sí? Esta es la forma gráfica que nos queda al final, que es similar precisamente a la que yo tengo acá. Es decir, la asíntota corre más o menos en x igual a 3, o precisamente en ese valor. Entonces, es necesario, y se la voy a colocar acá, aunque no entremos en detalle sobre ello, x igual a 3 estaría acá. ¿Sí? X igual a 3 estaría acá. Entonces, la gráfica vendría en esta dirección y vendría también en esta más o menos dirección. Si borramos esta otra parte, vendría más o menos así. Sin tocar, claro, nunca a la respectiva asíntota. Y aquí más o menos sería así el punto. Es decir, no habría nada en ese valor. Habría una asíntota en x igual a 3. Ahora, quiero que veamos acá algunas características del problema. Se hace evaluación en números grandes, ¿sí? Para ver qué es lo que sucede, ¿verdad? Se hace evaluación en números grandes. Y además, algo importante, ¿verdad? Y es de que, si vemos, acá podemos observar el dominio que habíamos encontrado, que era el menos 2, 2 y menos 2, que eran los valores que restringía.
Además, dice que interseca, es decir, corta al eje X en -1/3 y en 4. Además, interseca, dice, o corta a Y en el punto 0,1. Evalúa los factores del denominador. Entonces, como son los del denominador, podemos encontrar las asíntotas verticales. Es justamente lo que tenemos acá, con factorizar el denominador. Entonces, hay asíntotas horizontales. La asíntota horizontal es y igual a 3. ¿Sí? Pues, veamos acá, basta con dividir, ese es el procedimiento y quiero que ustedes lo vean acá. Para encontrar la asíntota horizontal, que es y igual a 3, basta, dice, con dividir los coeficientes principales del numerador y del denominador. Los coeficientes principales, tanto del numerador como del denominador. Ah, muy bien. ¿Y quiénes son los coeficientes principales? Ahora sí les doy el detalle. Los coeficientes principales son estos que tenemos acá. ¿Sí? Esos son los coeficientes principales. Entonces, basta con dividirlos y acá obtengo el resultado de la asíntota horizontal. Y tiene mucho peso el hecho de que el grado es igual. Y en eso nos vamos a quedar ahora. En una fracción que tiene grados iguales para poder encontrar la asíntota. ¿Sí? Entonces, así se detecta precisamente de que en y igual a 3/1 va a existir una asíntota horizontal, una asíntota horizontal que corta al eje Y. Veamos, justo acá está. Por ello, les hice el proceso. Acá si ven, no realiza el proceso, solo les dice que el dominio es este, pero ¿de dónde sale? Ah, sale de este proceso. No les dice de dónde sale el 4 y el -1/3, solo le explica. Ah, muy bien, acá está el proceso mediante factorización. Estos son asíntotas, las del denominador, y las del numerador, los cortes en el eje. Y los coeficientes principales del polinomio son la asíntota vertical. Entonces, luego, para saber cuál es el comportamiento que se tiene cerca de los valores, se hace el cuadro de signos. ¿Sí? Por ejemplo, la función en este lapso desde -∞ hasta -2, y lo podemos ver acá, es positivo. La función tiene signo positivo, es decir, está en el lado positivo. Entre -2 y -1/3 está en el lado negativo. ¿Sí? En el lado negativo. Pero de 1/3 hacia 2, de 1/3 hacia acá, está en el lado positivo. Luego, de 2 a 4, está en el lado negativo. Como podemos ver acá, se encuentra al lado negativo. Y por último, de 4 hacia más infinito, se encuentra en el lado positivo. Veamos, en el lado estrictamente positivo. Esa es la explicación final, ¿verdad? Y la última aplicabilidad en relación a las funciones fraccionarias. Hay mucho por ver, ¿sí? Hay mucho que aprender en esta área de las fracciones. Sin embargo, considero que estos son los aspectos importantes que ustedes deben de manejar en el área de la función fraccionaria. Si ven, un poco más compleja que la cuadrática como tal, pero que ustedes yo sé que lo pueden lograr comprender. No solo con esta explicación, lógicamente no, pero sí adentrándose un poco más a la lectura, a comprender, a revisar nuevamente la grabación. Eso les puede ayudar a comprender un poco mejor estas temáticas. ¿Cómo ven este último tema? Con esto estaríamos terminando. Nos extendimos por mucho tiempo, pero era importante que ustedes comprendieran más a detalle cada uno de los elementos. Voy a ir uno por uno. Jaime, ¿qué me puedes comentar de esto último?
La verdad está bastante comprensible. Solamente una pregunta, licenciado, Ajá. y con respecto a las asíntotas horizontales. Sí. Dado caso de que una función tenga dos asíntotas, funcionaría ese mismo, lo que nos explicó sobre los coeficientes. En el caso de los horizontales, no siempre van a tener dos asíntotas. O te referías a la de Y, a esta, ¿verdad? No, no, a la horizontal, digo yo, a veces yo le preguntaba en un caso hipotético, ¿verdad? De que se nos diera una función donde aparezcan dos asíntotas horizontales. No sé si es posible o solamente siempre tendrán una. En su gran mayoría, y eso sí te lo podría asegurar, ¿verdad? En su gran mayoría van a tener una asíntota. No quiere decir, ¿verdad? Tal como mencionamos, que puede existir. La verdad, hasta este momento, no recuerdo, para serte honesto, alguna función en el que haya más de una asíntota. En este caso, ¿verdad? Una asíntota horizontal. Más de una. Normalmente, siempre es más de una. Ahora, puede haber dos, y en los casos que yo al menos conozco, donde pueden haber dos asíntotas, es que la segunda asíntota puede ser el mismo eje. Es decir, esto que tenemos acá. El eje X se podría convertir en una segunda asíntota. Esto sí puede suceder, pero posiblemente no en la polinómica como tal. Como repito, puede variar, ¿verdad? Puede variar, pero no conozco hasta este momento algún caso, ¿verdad? Al menos de los problemas que he tenido la oportunidad de ver, en el que exista más de una asíntota horizontal. No sé si quedamos claro ahí. Sí, licenciado, gracias. Solamente eso sería. Vale, muy bien. Carlos. En mi caso, he comprendido bien cada paso que hay que llevar a cabo. Solamente digamos, en las funciones cuadráticas que mencionaba, pues Ajá. creo que son un poco más comprensibles que ya este tipo que acaba de explicar. Pero hasta el momento he logrado captar la idea de lo que es con respecto a este tipo de gráfica. Vale, muy bien. Julio. Bueno, sí se comprende, solo sería en la práctica, aplicar un poco más la práctica. Es correcto. Dependiendo de la forma, cómo ustedes vayan practicando, así van a ir comprendiendo pues un poco más a detalle este tema. Juan Carlos. Igual, licenciado, yo considero de que está bien explicado por su parte, pero sería en la práctica, ¿verdad? Ahí donde nos podemos complicar. Es correcto, nuevamente, ¿verdad? Ese punto, ¿verdad? Que en la práctica se van a basar mucho, ¿verdad? Walter. Pues el primer tema que vimos estaba bien comprensible. Este creo que es un poquito más complejo, como usted lo menciona, ¿verdad? Sería de verificar nuevamente el video y practicando, porque sí, acordémonos que, bueno, no todos los días son iguales, ¿verdad? Siempre surgen otros ejercicios un poquito más difíciles y pues de estar preparados para eso. Es correcto. Vamos a ver, Ricardo. Walter. Ya estuvo mi Sí, participación. perdón, sí, ya no había dado tu opinión. Excelente. Entonces, ustedes pueden practicar. Por ejemplo, acá yo les podría escribir algunas funciones que ustedes pueden trabajar. Por ejemplo, tenemos, y pueden ahí tomar nota de ello para practicar. ¿Sí? F de x igual a x cuadrado sobre x cuadrado más 1. Siendo directos, vamos a ver, ¿me podrían decir cuál va a ser la asíntota horizontal? De acuerdo a lo último que expliqué, ¿dónde estaría la asíntota horizontal?
¿Dónde estaría la asíntota horizontal? Sobre 1, y igual a 1. Excelente. ¿Por qué razón? Porque voy a dividir los coeficientes principales. Ahí, si ustedes ven, ya lo lograron comprender hasta cierto punto. Voy a borrar acá, pero ya al menos directamente ya saben dónde va a estar la asíntota horizontal. Muy bien. Y les voy a poner otra. Ustedes pueden practicarlo y me pueden ir compartiendo su solución, ¿verdad? Para que se pueda ir evaluando cómo va la comprensión. 1 sobre x menos 3. Les dejo esos dos problemas para que ustedes puedan pues adentrarse a la práctica de cada uno de estos, de la parte de las funciones racionales. Si ven, este segundo es distinto. No hay un x en el numerador. Si lo hay en el denominador, ¿cuál va a ser la asíntota horizontal? Les queda precisamente eso a inquietud, ¿verdad? ¿Quién va a ser la asíntota horizontal? Les queda esa inquietud, practíquenlo y más adelante, pues conforme avancen los días, ustedes me pueden decir cómo lo van comprendiendo. Acá se los dejo en pantalla para que tomen nota y de igual manera les voy a compartir dicho documento. ¿Alguna pregunta que tengan antes de finalizar? ¿Algo que agregar antes de finalizar? Nuevamente vamos a hacer la ronda de preguntas. Jaime. No, todo bien, licenciado. Todo bien, muy bien. Carlos. Todo bien por mi parte. Excelente. Julio. ¿No quieres solamente una pregunta si mañana vas a repasar estos temas? ¿O se va a pasar algunos más? Nos falta ver, les digo por acá, de acuerdo a la agenda de mañana, vamos a ver mañana las funciones exponenciales, vamos a ver las funciones logarítmicas y vamos a ver las funciones 1 a 1. Eso es lo que vamos a ver el día de mañana. ¿Estamos, Julio? Bueno. Excelente. Juan Carlos. Walter. Todo bien, licenciado. Ricardo. Todo bien. Excelente. Entonces, con esto vamos a finalizar la tutoría del día de hoy, ¿verdad? Agradecerles por su tiempo que se ha utilizado, pues normalmente las de repaso son de 1 hora. Ha habido necesidad de extendernos un poco debido a la amplitud de los temas, ¿verdad? Para que se pudiera comprender un poco más. Entonces, agradecerles por su tiempo y nos estaríamos escuchando el día de mañana a la 1 de la tarde en la tutoría número 4. Entonces, de mi parte es todo y desearles una feliz noche. Buenas noches a todos. Buenas noches, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, Vic. Bueno, gracias.